elecciones indiscriminadas que hizo un sector de la justicia o algunos jueces. ¿Vos crees que Cristina Fernández de Kirchner no está teniendo vocación a concentrar su poder en el poder jurídico, digamos, poniendo sus propios jueces y teniendo su propia base como para asegurarse cierta tranquilidad en sus procesos y poder ejercer desde ahí una dinámica política? Mirá, el problema es, los jueces no los pone la vicepresidenta. De modo tal que acá, para que haya nombramiento de jueces, tiene que ponerse en funcionamiento una serie de dispositivos institucionales que están funcionando, porque ha habido toda una discusión, el Senado tiene que funcionar presencialmente. Bueno, ahora está funcionando como en otros lugares del mundo, por la vía esta de la telemática, y va a funcionar con las relaciones de fuerza que marcaron las últimas elecciones y con las relaciones de fuerza que hay dentro de cada una de las coaliciones. Hay acuerdos para algunas cosas con sectores de la oposición, hay desacuerdos para algunas cosas en sectores de la coalición oficialista. Me parece que cuando uno escucha a ciertos sectores de la oposición, ponen, acá hay una cosa, Cruella de Vil y sus muchachos. La Cámpora, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que es un tipo de la Cámpora, es un tipo que está actuando con mucha sensatez. No lo veo actuando en posiciones artistas. Y a decir verdad, veo más extremos algunos sectores de la oposición que a la Cámpora, digamos que están gobernando, y cuando alguien está gobernando, tiene que tratar de que las cosas le salgan bien. Es decir, tiene que tratar de evitar cosas que sean piantavotos. Ahora, vos me decís, pero ella no querrá tener algún tipo de influencia para que los juicios no les vaya tan mal. Es probable que sí. Y sería lógico que sí. Claro, eso es razonable pensar que sí, que quiere eso, pero que ella esté manipulando una gran organización, eso no lo veo. A decir verdad, no lo veo. Ahora, si uno mira el universo, tenemos el fenómeno pandemia, tenemos el fenómeno acuerdo, deuda, con bonistas por un lado y fondo por otro, y a un Guzmán que acordará o no acordará en función de la línea que le bajen, digamos, y que él mismo está imponiendo. ¿Vos crees que beneficia de algún lado políticamente al mundo extremo de la Cámpora el no acuerdo? No, esa es una de las cosas que se está diciendo. Creo que hay sectores del frente oficialista que están a favor del default y a favor de la política de vivir con lo nuestro. ¿Hay de eso? Sí, hay de eso. ¿Eso es la Cámpora? No sé, puede haber algún tipo de la Cámpora en eso, pero no veo a los dirigentes de la Cámpora trabajando para el default. Lo que el gobierno ha planteado es que quiere hacer un acuerdo que sea un acuerdo sustentable, es decir, un acuerdo tal que se pueda seguir pagando razonablemente. Ahora, tenemos una novedad. Esto no lo está diciendo solamente Alberto Fernández, ni lo dice la Cámpora, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen, lo han firmado en un documento grandes economistas del mundo, Jeffrey Sachs, 2 o 3 premios Nobel. Es decir, todo el mundo se da cuenta que en un mundo donde se paga menos del 0% de interés, la renta que quieren sacar los bonistas, que es del 5%,
es un robo a mano armada. Entonces, la Argentina les está diciendo, no les pedimos que pierdan, les pedimos que ganen menos, 2%, 2,5%. Es el doble o el triple de lo que se paga ahora. Entonces, esto es un límite. Acá hay una fuerte presión de sectores que están diciéndole al gobierno, agarrá como sea, agarrá, pagá el 4, pagá el 5, pero no vayas al default de ninguna manera. El gobierno está diciendo, no queremos ir al default, queremos pagar, queremos hacer lo que el Fondo Monetario Internacional le está aconsejando a todos ustedes que hagamos. Ahora, ir al default sería muy malo, pero entrar en un acuerdo que el año que viene o dentro de 2 años tampoco puedas pagar porque no tiene sustentabilidad, es peor, porque es repetir la repetición de la repetición. Así que me parece que se trata de tener los nervios fuertes y esperar a ver qué pasa. Ahora hay una prueba el 22, porque hay un vencimiento de 500 millones. El gobierno y aparentemente los fondos también, ahí hay un acuerdo de estirar ese vencimiento. Es decir, hay un acuerdo en que se pueda negociar un acuerdo grande en los próximos 4, 5, 6 meses. El gobierno dice, bueno, entonces vamos a discutir dentro de 5 o 6 meses esta cuota de 500 millones también. Vamos a meterlo dentro de la renegociación. Los bonistas dicen, no, pagá para ver, es decir, poné los 500. El gobierno está sugiriendo hacer un depósito judicial, por decir así, de los 500 millones. Entonces, no pagar, dejarlo puesto ahí para mostrar la voluntad de pago. La capacidad de pago. La capacidad y la voluntad. Claro. La voluntad, es decir, acá están. Ahora, discutimos la totalidad de la deuda y metemos ahí los 500 millones. Bueno, estas son cosas que se están arreglando ahora y que hay que arreglar antes del 22, porque el 22, si no hay arreglo sobre esto y no se paga, entramos técnicamente en default. Yo creo que... ¿Cómo ves que va a afectar a todo este tema el fenómeno? Porque hay una discusión entre la realidad económica de las personas y el tratamiento a la pandemia, ¿no? Por supuesto que uno mira el acuerdo con los bonistas y demás, y es un tema, y está esto, ¿no? De la realidad económica con la pandemia. ¿Cuánto va a influir? ¿Cómo suponés que se va a mover esto? Mira, creo que ya se está moviendo, que el gobierno desde el principio planteó primero una exclusión total, digamos, un distanciamiento, un confinamiento de todo el mundo, y para luego entrar en distintas fases y ir segmentando la cuarentena. Por lo que dijo ayer Ginés González García, él dice, en el resto del país las cosas están muy controladas, el problema es la zona metropolitana, es decir, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Capital Federal ayer tuvo más víctimas, más contagiados que el Gran Buenos Aires, pero están más o menos focalizados los puntos. Son los geriátricos, sobre todo en Capital, y las villas, los barrios de emergencia, la 1114 y el 31, y el mismo cuadro se da en la provincia, no en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Entonces, ahora, ayer decía Ginés, ahora vamos a aplicar una estrategia distinta, que es ir
directamente a atacar al virus allí donde se está presentando, es decir, en estos lugares. Cuidar, centralizar, focalizar en ese punto. Eso significa que todo lo demás va a seguir abriéndose. Hay una prueba que rendir, que es la que de aquí a una semana, 10 días, vamos a tener números que van a decir si toda esta apertura que se está produciendo en la ciudad de Buenos Aires, en parte programada y en parte espontánea, porque hay una cantidad de gente que ha salido, más allá de que le dijeran que podía salir, salió, y está indicando que hay un hastío de la cuarentena, pero se verá si eso trae un mayor número de contagiados más allá de geriátricos y villas, que son los focos más complicados. Esto lo vamos a saber en 10 días porque es el periodo de desarrollo de la infección, cuando se produce. Lo que empezó este lunes, se verán los resultados en 10, 14 días. Y ahí, por ahí tienen que dar marcha atrás. Pero yo creo que está claro que nosotros todavía no pasamos los picos que pasaron los europeos. Los europeos tuvieron una curva que creció en algún momento, que creció descontroladamente por falta de actuación previa, pero digamos, eso ya da la impresión de que lo pasaron. Ahora lo que esperan son nuevas olas eventuales. Nosotros, como agarramos a tiempo, achatamos la curva prematuramente, esperando el pico, alargamos la cuarentena y ahora nos encontramos con que la cuarentena no la podés alargar eternamente y el pico todavía no llegó. De modo tal que estamos soltando antes de que el pico se produzca. Probablemente el pico nos va a encontrar, nos sorprenda, pero lo tenemos que saber, lo sabemos desde el principio, el gobierno lo dijo. Vamos a soltar un poco antes del pico, porque el pico se está extendiendo hasta mayo, hasta junio, y todo ese tiempo no puede estar una sociedad inmóvil. Así que estamos ahí. ¿Cómo vos ves el fenómeno de esta alta popularidad que está teniendo en su imagen? Las mediciones le dan muy alto, Alberto. Verdaderamente con respecto a lo que las elecciones pueden llegar a ser en su momento, o cómo va a incidir en qué personajes se van a elegir para las elecciones del año que viene, porque son congresos, diputados, senadores, ¿verdad? ¿Cómo ves eso y cómo ves vos la puja para Kicillof? Porque Kicillof va a tener una provincia pandémicamente hablando más atacada supuestamente, ¿no? ¿Cómo incide eso? ¿Lo ves? Y hay toda una trama ahí política que no está clara, no se difunde mucho, que es la discusión de los intendentes por cómo son las asistencias para el ataque del coronavirus, y obviamente todo esto tiene influencia en el principio político de la elección que el año que viene ya los está haciendo mover de alguna forma, ¿no? En realidad los políticos siempre están de campaña. Digamos, hay hace rato ya se sabe que hay una campaña permanente, de modo tal que el que hace gestión sabe que tiene que hacer la gestión lo mejor posible porque después viene una elección y aquí todas las elecciones terminan siendo decisivas. Ahora, en materia del manejo de la pandemia, yo te diría que el que está más complicado que Kicillof es Rodríguez Larreta. Las cifras de ayer fueron el doble de infectados en la capital que en